Bueno, buenas tardes a todos. Les agradecemos la presencia en este taller, cuyo título es La importancia del monitoreo de malezas, y va a estar a cargo de Agustín Bilbao, que es ingeniero agrónomo, asesor en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, socio fundador de Viento Sur, APSE y Milar, y es socio APRESID desde estudiante y asesor del CREA Necochea Quequén, y sobre todo es mi amigo. Así que, Agustín, todo tuyo. Perdón. Una cosita. Los celulares apagados son modo vibrar, y después al final de la exposición de Agustín, cuando tengamos las preguntas, por favor hablen solamente cuando tengan micrófono, como se está filmando esto. Si hablan sin el micrófono no se va a escuchar. Así que muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, gracias por venir. Bienvenido. Ya una persona que conocí hoy que pensé que era un amigo, pero me hizo darme cuenta de que está puesto Rosario ahí y en realidad iba a Córdoba, ¿no? Cuando vamos a todas las charlas que vamos sobre monitoreo, o sea, sobre malezas, control de malezas, manejo de malezas, todo lo que tiene que ver con malezas, nos encontramos con que la primera diapositiva dice un montón de cosas que hay que hacer para manejar bien las malezas y las buenas prácticas agrícolas, y todo empieza con el monitoreo de malezas. Y queda ahí, es como un enunciado que queda ahí y generalmente no se profundiza. Entonces, lo que les voy a proponer para esta charla, después si quieren en el momento de las preguntas podemos intercambiar, pero es que vamos a tomar como un hecho que primero que nada va el monitoreo. Y no es solamente para las malezas, sino para todo. Generalmente en todo lo que es que alguien que está encarando un problema o lo que sea, lo primero es el diagnóstico y cómo se diagnostica las malezas mediante el monitoreo. Entonces, tenemos un problema que en general estamos bastante de acuerdo y tenemos bastante asumido, que es las malezas, ¿no? Entonces arrancamos con un problema que son las malezas. Nos están trayendo problemas realmente graves, tanto en Argentina como en el resto de los países del mundo, se haga siembra directa, se haga labranza convencional, se haga lo que se haga. Nuestro sistema simplificado nos están llevando a que las malezas realmente son un problema cada vez más grave. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué hago? Bueno, monitoreo, porque en eso estuvimos de acuerdo, nadie me dijo que no hasta ahora. Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Alfonso González, soy de la regional Tranquilauquen de APRESID. Quiero agradecer la participación. Si hay que gritar, grito. Masivamente. Como ustedes saben, vamos a fertilización para maíz. Hola. Andá, Miguel, sos amigo mío, andá a ponerle banca, por favor. Me olvidé de pagar. Soy ventrílocuo, entonces vale. Bueno, ¿arrancamos? Sí. Bueno, entonces, estamos de acuerdo en qué hago. Primero el diagnóstico con monitoreo de malezas. La pregunta es cómo lo hago. Y ahí, entonces, tenemos que ubicarnos tenemos que ver varios factores. Uno de ellos es qué es lo que nos permite hacer el monitoreo de malezas. Entonces, la imagen esta es, imagínense que ustedes son el último defensor de un equipo y viene Mbappé, ¿no? Viene corriendo y a vos te gustaría saber si te va a pasar por la izquierda o por la derecha. Es como que sí, ¿no? La respuesta sería que sí. O a los que les gusta más el rugby, viene Boden Barrett y atrás viene el ala. ¿A vos te gustaría saber si te va a encarar él? Vos sos el fullback. Si te va a encarar él o si se la va a pasar al ala, bueno, la verdad que estaría bueno. Entonces, la ventaja que tiene el monitoreo de malezas es que nos permite anticiparnos. O sea, las malezas no se mueven. Una vez que está la maleza, bueno, tenemos toda la cuestión de semillas, cómo se va movilizando las semillas y todo, que es algo que va más allá del monitoreo. Pero una vez que la maleza nació no se mueve más. Entonces eso es una ventaja que nos da. Esto es un gráfico que está bastante bueno, que, de lo que habla del monitoreo versus la realidad. Nosotros en el monitoreo vamos a un lote
y vamos monitoreando todos estos años y hay una maleza determinada que no está. Y de repente, este año la empezamos a ver. ¿Por qué? Porque empezamos a llegar a poblaciones de porcentaje de maleza de arriba del 5, 10%, hasta el 20%. Recién ahí la vamos a empezar a ver, antes no la ves. Y recién en el 20% los especialistas toman como que una maleza es resistente, pero eso es para la cuestión analítica. En realidad para la cuestión del campo empieza mucho antes. Y en la realidad lo que pasa es esto. Fíjense cómo cambia la escala. Recién acá, cuando estamos entre el 1 y el 10%, la vamos a empezar a ver. Pero desde antes ya está la maleza y nosotros no la vemos. Entonces, vamos a hablar de la importancia del monitoreo y a su vez les estoy diciendo de que eso tampoco alcanza. O sea, en realidad tenemos que saber qué malezas semillaron el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, que también tiene que ver con el monitoreo. O sea, lo que les quiero decir es que no es tan simple. Y él lo que habla es que el manejo en esta zona ya es tarde, que lo que hay que hacer es manejar antes. Y lo que nos pasa cuando tenemos que manejar antes es que muchas veces es una zona de no retorno económico, pero no retorno económico inmediato, ¿no es cierto? Entonces, es un tema de dinero, y en el tema de dinero realmente las malezas no están trayendo un problema grave. En mi zona, por ejemplo, los campos que asesoramos que hacen gestión vienen en $40, entre 40 y 50 dólares por hectárea de herbicidas en el año. Eso para gente de otra zona es una risa, es un chiste, es como imposible. Los lotes que tenemos regla resistente ya aumentás a 90 dólares por hectárea. Y vos con 90 dólares puedes hacer las cosas bien o mal. En el resto del país estamos más tirando a 70 a 130 dólares por hectárea en el uso de herbicida. O sea, ya estamos hablando de valores mucho más grandes. En Estados Unidos, entre las labranzas, o sea, el control mecánico y el control químico, están entre 150 a 240 dólares por hectárea. Y con esos costos inclusive no nos está alcanzando. Eso va parte de la problemática de las malezas, de los cuales, ¿qué es lo más importante? Lo primero que tenemos que hacer, monitorear. Bueno, entonces, objetivos. El objetivo es la agricultura duradera o sustentabilidad, ¿no? Como lo quieran llamar. Entonces, nos sirve para detectar la presencia y o abundancia de malezas, nos sirve para detectar el ingreso de especies invasoras, ¿no? Tanto en el lote como en el alrededores. Muchas veces está bueno también cuando estás monitoreando anotar lo que tiene el vecino, porque es muy probable que dentro de poco lo tengas vos, ¿no? Es importante reunir información que permita la toma de, o sea, el objetivo también es reunir información que permita la toma de decisiones, proveer datos para construir la historia del lote, sobre los cuales se podrán diseñar acciones a largo plazo, y proveer las bases para la agricultura de precisión y el manejo sitio específico de insumos. Entonces, volvemos al infográfico, problema malezas, ¿qué hago? Monitoreo, ¿cómo lo hago? Bueno, entonces ahí nos vamos a 3 preguntas. ¿Quién monitorea? ¿Cómo monitorea? ¿Y cómo gestiona la información del monitoreo? Con todo esto, en teoría, vamos a tener un sistema mejorado y vamos a volver al problema, pero ya en otra escala o con otras aristas. Entonces, ¿quién monitorea? Lo primero que tienen que saber es que hay trabajos en el mundo que son peores que monitorear maleza, ¿no es cierto? Fíjense, este pobre flaco es un grande. Bueno, entonces, ¿quién monitorea? Es importante, porque no es lo mismo que monitoree una empresa de protección profesional de cultivos, un asesor senior que ya tenga muchos campos andados en su vida, un asesor junior que recién arranque, esas dos mismas personas que conozcan el campo, que no lo conozcan, un encargado que realmente sabe trabajar, un productor mismo que le gusta hacerlo. O sea, todos los que, donde decimos quién monitorea, todo nos va a llevar a que cambiemos el monitoreo. El monitoreo no puede ser uno solo, por eso ¿cómo lo hago? Porque no hay un estándar que sirva para hacer todos los monitoreos de toda la gente, de todos los campos. Y querer hacer eso es lo que nos ha llevado hasta ahora al fracaso. Nosotros lo que pensamos es que vos podés cometer un error, o sea, vos podés decir, bueno, sí, mirá, no, tenía que parar 7 veces en el lote y paré 3, eso es un error. Pero lo que estamos haciendo con el monitoreo es un fracaso, no es un error. O sea, lo que estamos haciendo en manejo de malezas es un fracaso, que es mucho peor que un error, porque ya es algo que lo venimos haciendo hace rato y no nos estamos dando cuenta. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Vos podés contratar una empresa de protección profesional de cultivos extensivos a 8 o 14 dólares por hectárea. Eso generalmente incluye malezas, plagas, enfermedades. Vos podés usar
un protocolo, podés agarrar y decir, bueno, lo hago yo, lo hago mi asesor, mi encargado, quien sea, usás un protocolo, existe el de Eduardo Leguizamón, que es uno de los más difundidos en Argentina, o con adaptaciones, o existen protocolos de otros países. Para que se den una idea, generalmente cuando vos tenés, bueno, y después también cómo lo haces físicamente, ¿no? En una W al azar, una grilla, por topografía, por una previa imagen de vi que vi cómo estaba el lote, porque al lote lo conozco. Esas son las alternativas. En la mayoría de los países del mundo no están haciendo monitoreo de malezas, o sea, no somos los únicos. Los protocolos, te pones a buscarlo, estuve buscando y estuve hablando con especialistas sobre el tema. Un amigo que vive en Estados Unidos, también Claudio Rubione, me estuvo estudiando un poco el tema. Y entonces lo que ves es que los tipos te dicen que tenés que hacer una W en un lote de hasta 40 hectáreas, tenés que parar 5 o a 10 veces, y en esas 5 a 10 veces ir con un aro de un cuarto de metro cuadrado y tirarlo 4 a 5 veces y agacharte y contar malezas, y con todo eso vos haces un promedio que es el monitoreo de maleza. Yo no conozco a nadie que se le ocurra o se le cruce por la cabeza hacer eso. Entonces, si yo vengo y les digo acá, miren, el monitoreo que hay que hacer es esto, para empezar que me odiarían, y segundo tampoco me darían pelota, o sea, en realidad no tiene ningún sentido. Por eso lo que hay que discutir un poco es el cómo se hace el monitoreo de malezas. Eso por un lote de 40 hectáreas. Ya dice, si la topografía, si el lote es desparejo o si es un lote de 100 hectáreas, bueno, la cantidad de muestra que tenés que hacer es mucho más grande. Entonces, eso es cómo se monitorea. Después es importante cómo se registra. Gran parte de los campos de Argentina no tienen registro, o sea, el agrónomo va, recorre el lote con la camioneta, generalmente no se baja o se baja una vez. Y esto es cierto porque, aparte, antes de venir a este taller hablé con un montón de amigos que monitorean y lo vengo viendo hace rato y es lo que pasa. Y decide la dosis de herbicida y la fecha de herbicida, cuándo se va a aplicar y qué dosis. Y no se registra. Entonces, eso ya es un gran error porque no nos permite después tampoco gestionar la información, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se registra? Bueno, puedes hacer un mapa de malezas del campo, que vamos a ver unos ejemplos. Podés hacerlo en Excel, podés hacerlo en Word, podés hacerlo en el blog de notas del teléfono, podés hacerlo en una app que sea para eso. Está de moda, la podés hacer en un cuaderno de gloria, pero bueno, hay que tener cuidado en qué manos cae después porque es información muy peligrosa. Claro. Bueno, en el tema de mapa, que es una forma de registrar, después tenés que decidir también cómo lo haces. Lo haces a mano, lo haces con imágenes satelitales, con drones, o sea, ahí la tecnología también vamos a hablar un poquito. Entonces, ¿cómo se registra? Vos registrás, tenés que registrar las especies presentes, la abundancia, el tamaño / estadio fenológico, el estado, si es como está la maleza después de una aplicación, la humedad edáfica, la distribución. Estas son todas cosas que vos en la práctica es importante ir anotando. ¿Cómo se registra? Bueno, acá es donde hay se puede hacer de un montón de maneras. Yo lo que les voy a contar es cómo lo hacemos nosotros. O sea, nosotros dentro de los trabajos que estamos haciendo tenemos una app de monitoreo que se llama Sacha. Les paso la noticia de que la pueden usar, la pueden bajar para Android o para iOS y es gratis, así que les estoy vendiendo algo que en realidad no les va a costar plata. Y también la pueden usar desde arriba de la camioneta, que eso les va a gustar. Pero ahora después les cuento un poquito más. Entonces, hablando con varios especialistas de Argentina, lo que empezamos a ver un poquito es qué vamos a registrar. Bueno, tamaño de 1 a 6, plántula 6 hojas, roseta, elongación, reproductivo, semillado y rebrote de aplicación. Y estas cosas han ido evolucionando. Antes no existía una que era rebrote de aplicación y la verdad que es muy importante poner. Después puedes poner las observaciones que quieras, pero por lo menos ya está bueno que empecemos a hablar un mismo idioma. ¿Cómo se registra? Ya les digo que generalmente es mucho, más o menos, mucho, algo, poco. Después hay otro que nosotros poníamos más, menos, y cuando había poco, menos. Y era toda una cosa que voy a decir muy poco profesional, entonces empezamos a pensar un poquito en el tema. Hay otros protocolos que hablan de porcentajes, pero en rangos mucho más altos. Entonces, capaz que el porcentaje más bajo es 10%, y es raro tener más de un 10% de una maleza en un lote. Entonces, bueno, nos parece, hablado con especialistas de malezas, que algo así podría ser algo un poco más descriptivo de la realidad. Esto es un ejemplo de algo que hacemos nosotros, que somos bastante indios para la tecnología, yo en particular, ¿no?
Un mapa a mano, esto fuimos un día, no sé si habéis sido vos, Juliano, o Guillermo, fueron a recorrer este campo y bueno, había raigras, ¿no es cierto?, que es la principal maleza, problema en nuestra zona. Entonces me dicen, no, bueno, está bien, este lote hay que aplicarlo, este lote la mitad, qué sé yo. Al final fuimos 2 en una camioneta anotando un poco más detalladamente a dónde estaba raigras, a dónde no estaba. Y finalmente sacamos este mapa de prescripción manual, que se lo dimos al pulverizador y él lo hizo de esta manera. Pero bueno, acá de 60 hectáreas se aplicaron 60 de 240. Hay otras tecnologías mucho más avanzadas que esto que ahora las vamos a nombrar. Y al año siguiente estaba de esta manera. O sea, y esto no les estoy mostrando algo para que saquemos ninguna conclusión de nada, pero sí es importante empezar a hacer estas cosas. Esto es otro ejemplo de María José Galdeano. Ellos trabajan en Chaco. Y es otro ejemplo de cómo hacen planos. Fíjense que son todas cosas, esta gente maneja muchísimas hectáreas, manejan 220.000 hectáreas. Están haciendo esto que es un gran avance para lo que es monitoreo de maleza. O sea, capaz que decimos lo mismo que el mío, che, pero tecnológicamente no está muy desarrollado. Bueno, no importa, empezar a hacer esto, no lo hace casi nadie, lo va a hacer el 2 al 5% de los campos del país. Y después te sirve para gestionar la información. O sea, vos después podés decir, bueno, en tal año, cuántas hectáreas tenía de tal maleza, cuántas de tal. O sea, podés hacer un gráfico de esta manera, del año 2012 al 2016 es esto, y esto es importantísimo. En el plano vos podés ver cómo se te están moviendo las malezas adentro del lote. Y podés hacer también acciones sectorizadas. Y acá estás viendo cómo están evolucionando a lo largo del año. De los años, perdón. Este es el ejemplo de nuestra zona. Tenemos raigras, como del 2015 al 2017 han ido evolucionando las poblaciones de raigras, nabolsa, que son nabos resistentes a glifosato, porque se cruzaron con colza resistente a glifosato, que no tendría que haber entrado en el país y entró. Amaranthus hybridus, Amaranthus palmeris, sorgo alepo resistente a glifosato. Fíjense acá cómo vamos viendo cómo aumenta palmeri acá en los mismos lotes, Estos son los lotes que monitoreamos nosotros, cómo avanza palmeri con respecto a las otras malezas, por ejemplo. Bueno, toda esta información es muy importante tenerla. Y después también dentro del lote lo puedes poner, ¿no es cierto? Fíjense, raigras resistente, el 22% de los lotes es ausente, en el 43% todavía está en cabeceras, presencia alta en el 14% y presencia baja en el 21%. Estos son arbitrarios, o sea, alta, baja, más o menos, bueno, pero son todas formas de ir mejorando lo que estamos haciendo en el diagnóstico de las malezas que estamos manejando. Este es otro ejemplo ya un poquitito más tecnificado. Yo voy a recorrer el lote, este también es otro campo asesorado por nosotros. Yo voy a recorrer el lote, hoy en día tenés imágenes de Sentinel que son gratis y muchas plataformas en las cuales se puede usar que son gratis o muy baratas. El 26 de septiembre el lote estaba así, acá están los intervalos de NDVI y al día siguiente se aplicó el herbicida, entonces fuimos, lo recorrimos y más o menos viendo el NDVI pudimos identificar manchones de maleza, ¿no es cierto? Calculen que Sentinel, que es el gratis, es 10 metros por 10 metros, la verdad que en un lote de 270 hectáreas te ayuda mucho a recorrerlo para hacer un diagnóstico mejor de lo que vos estás teniendo. Y fíjense, esto fue a la siembra, digamos, se sembró el 29 de noviembre un maíz, el 5 de diciembre el lote estaba así. Lo que se ve acá es que es mucho más parejo esto que esto. ¿Por qué? Porque las malezas no estaban en realidad. Fíjense que los niveles de NDVI son todos iguales prácticamente. Entonces acá te detecta cosas que en realidad no son diferencias. Esta es otra tecnología que existe, que no es la única en el mercado, pero entiendo que están bastante avanzados, que es una empresa que se llama Taranis, que hace con aviones, que hace los monitoreos, y con cámaras que tienen píxeles de 0,5 milímetros y te hacen un mapa de maleza de esta manera. O sea, lo rojo es gramón, lo rojo es más de 6 por metro y lo verde es menos de 5 por metro. Esto ya es mucho más específico, es una tecnología que es más cara, es más específica y ya te cuenta la cantidad de malezas realmente con imágenes aéreas, ¿no es cierto? Y esta lab que yo le decía, monitoreo de malezas, que es gratuita, y tiene varias utilidades. En primera instancia, lo que hace es medir el porcentaje de verde. Entonces vos podés ir en la camioneta, ¿a quién le gusta andar en la camioneta y no bajarse? Podés ir en la camioneta con la mano por afuera de la ventanilla
y podés ir sacando el porcentaje verde que tenés en el lote, o en determinados manchones que vos querés ir a medir, porcentaje de verde, te da un registro exacto, algo cuantificado, ¿no? Y esto también, ¿a qué te ayuda mucho? A decir, es una locura lo que estamos haciendo de aplicar el 100% de la superficie cuando las malezas me cubren el 7, o el 2, o a veces el 70, pero generalmente es mucho más bajo, para después pensar en herramientas posteriores. Entonces, estas apps en realidad ya existen en el mercado, que miden porcentaje de verde. En este caso lo que tiene además es una estructura de monitoreo de malezas. O sea, vos ponés acá cultivo antecesor, nombre del campo, qué cultivo va, nombre del lote. Después te pones en malezas y podés cargar, que ya están precargadas, podés cargar las malezas que tenés y cada una de ellas, el estadio y la abundancia, ¿no? Y eso a su vez tiene una plataforma web en la cual vos te metés y el día de mañana podés gestionar toda esa información, filtrando por fecha, por lote, por antecesor, podés filtrar esa información y podés gestionarla desde esa página web. Todo es gratuito y va a seguir siendo gratuito. No solamente que sirve para profesionalizar el monitoreo de malezas, sino que también sirve para medir el porcentaje de control. O sea, si vos, probablemente a nivel de lote no, pero si vos hay un manchón que sabés que tenés un problema grave de gramíneas anuales, en el caso más del norte, o de raigras en nuestra zona, vos podés ir a un lugar y hacer una medición. Y después, a los tantos días del control, podés hacer otra medición a ver realmente cómo está dejando de ser verde, porque esto te mide verde. Y si tenés distintos tratamientos, podés medir los distintos tratamientos a ver en cuál está dejando de ser verde más rápido. O sea, te sirve desde ese punto de vista. Algunos lo estamos usando también para hacer ensayos. Tiene una funcionalidad que es muy importante y tiene todo que ver con APRESID y con la REM de APRESID, que es enviar alerta sospechosa de resistencia. O sea, dentro del app vos tenés un botoncito donde decís alerta REM. Le sacás una foto a la maleza y cuando vos agarrás internet automáticamente le llega APRESID. O sea, vos tenés que poner qué maleza es, porque esto no identifica maleza. Vos ponés qué maleza es y a qué sospechás que es resistente. Después APRESID con el tiempo irá definiendo a ver si realmente era resistente o no, pero es una manera muy ágil de que APRESID pueda tener información y de manejar esta información, porque están apareciendo cada vez más malezas resistentes y es importante llegar lo antes posible para tomar medidas de control, ¿no es cierto? Bueno, y después tiene otra utilidad nueva que nosotros siempre soñamos, como hay muchas apps en el mercado cuando vos te pones a buscar, de que te reconocen las malezas. Entonces vos decís, bueno, le saco una foto, me dice qué maleza es, está buenísimo. La verdad que donde empezamos a evaluar qué es lo que pasa con esa inteligencia artificial en la realidad, es realmente muy difícil y muy caro de lograr. Entonces lo que dijimos es, bueno, en lugar, vamos a llegar a eso, pero antes de llegar a eso, ¿por qué no contratamos 3 especialistas que les llegue la consulta y ellos te lo contestan por mail? Ese servicio también está y también es gratis. Está Ramón Gigón en el sur de la provincia de Buenos Aires, Horacio Aciaresi en el norte de la provincia de Buenos Aires y Karina Cabrera en Tucumán. Ustedes le sacan la foto a la maleza, tiene un par de indicaciones de cómo se hace, para que no les llegue una foto que no se entiende nada y para tener un poco más de diagnóstico. Entonces ustedes le mandan eso y les llega a ellos, y dentro de las 48 horas creo que es, ellos les van a mandar un mail diciéndoles qué maleza es. Muchas gracias. Bueno, gracias Agustín, bien con el tiempo. Empezamos con las preguntas. Sí. ¿Te puedo hacer una? No. Bueno, entonces, sí. En los campos bajo arrendamiento, pareciera que el tema del mapa de malezas y el registro de malezas no tendría tanto sentido, o sí. ¿Qué opinas? Bueno, en el tema de campos arrendados anualmente, nosotros pensamos que es algo que va en contra de la buena gestión de la maleza, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos generalmente 3 percepciones de lo que puede llegar a pasar o de lo que habría que hacer. Una es que no tiene que existir más. Go home, o sea, como quieran decir, los campos arrendados anualmente no tienen que existir. O sea, es una locura para el manejo productivo y para el caso de las malezas en particular. Esa es una. Suponiendo que siguen existiendo, como pasa hoy en día,
Lo que tenemos que pensar es que las malezas, o sea, yo soy productor agropecuario y yo saco 2.000 kilos más de maíz que el vecino de al lado porque lo fertilizo mejor. Y la verdad que a mí no me interesa mucho contarle a él por qué me va mejor a mí. ¿Por qué? Porque yo siempre quiero ser mejor que la competencia. Podemos discutirlo como quieran, pero en realidad es un concepto que está bastante claro desde ese punto de vista. Pero con las malezas es diferente. Si yo manejo bien las malezas y mi vecino no, a mí me hace pedazo. O sea, si yo manejo bien las malezas y mi vecino no las maneja bien, yo no estoy manejando bien las malezas. Entonces, nosotros asesoramos muchos productores, porque no son grandes, muchos productores en la zona nuestra, y muchos arriendan campo. Si el productor que yo asesoro pierde el campo y viene, y tengo varios campos aparte en la zona también arrendado, viene el arrendatario nuevo y me dice, che, contame un poco sobre las malezas. Yo le daría toda la información. Yo le daría toda la información que tengo sobre las malezas en ese campo para que no me siga arrastrando al muere a todo el sistema que tenemos nosotros, porque las malezas las compartimos por zona y por país y hasta por continente, según la maleza. Y después el otro tema, que el otro día Guille me hizo pensar mientras veníamos para acá, tuvimos 1100 kilómetros, así que charlamos bastante, es que imagínense que los dueños de campo, ojalá que no rematen los campos todos los años, por supuesto, ojalá que eso se termine. Pero un dueño de campo inteligente, supongamos que hay un dueño de campo inteligente y que cambia de arrendatario por X causa, porque el tipo no le pagó y lo cambia de arrendatario. Si el dueño de campo tiene un mapa de maleza, tiene una gestión de la maleza de su campo, le va a poder sacar seguramente una cantidad de plata extra. Porque estamos hablando de que ya no es poesía, no es ecología, no es que somos todos buenos, es que realmente las malezas nos están condicionando fuertemente los sistemas. Entonces, un dueño de campo inteligente le conviene tener mapas de malezas de su campo. Gracias, Agustín. ¿Preguntas? ¿O explicaste todo muy bien o no entendieron nada? Pará. Vamos a hacer entonces un ejercicio. A ver, ¿quiénes son asesores? Que levanten la mano. ¿Para quiénes están despiertos? Hay 2, 3. Bueno. No, ¿quiénes son asesores? Bueno, buenísimo. ¿Quiénes son estudiantes? ¿Y quiénes son productores? ¿Y los demás? ¿Qué son? No, bueno, buenísimo. No, para sí, siempre. Es así. Entonces, acá tenemos, esto podría ser un lote a monitorear, o sea, o un plano o lo que sea. Entonces acá tenemos que imaginar nosotros qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a registrar. Entonces, si alguno de ustedes quiere, ojalá que ya termina, ya de acá nos vamos más distendidos todo, pero me puede contar, imaginarse uno de los campos que asesora o que conoce o que produce, y me puede contar quién monitorea, cómo monitorea, qué registra, sin vergüenza, porque como le decía hoy, la verdad que las cosas en general nadie está haciendo nada, así que lo mínimo que hagan estaría bueno. Así que si no tienen preguntas, por lo menos cuéntenme algo. Estamos muertos, miren. Ahí está, un valiente. Gracias. Primero te quería hacer una pregunta con respecto a cómo estabas viendo con este monitoreo el control con los sistemas de detectores de maleza, o si lo aplicaban o si estaban haciendo algo enfocado a eso. Sí, está muy buena la pregunta. Porque eso sería el paso posterior, ¿no? O sea, sí, no, ¿te sirve la...? Sí. Suponete que nosotros estamos haciendo esto. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos manejar la maleza a sitio específico a partir de eso. Y tuvimos un taller muy lindo recién de Ramiro sí que hablaba sobre el tema. Entonces, las malezas sitio específico se pueden manejar con sensores que las leen y aplican en el momento. Que eso no tendría que ver, o sí, pero, o sea, sí tiene que ver con monitoreo, porque en realidad vos tenés que darle una vuelta de tuerca más al monitoreo que estás haciendo para tomar la decisión de qué vas a hacer, porque ya te cambia el esquema de lo que puedes hacer. Pero pongamos el otro ejemplo, eso es aplicaciones con visión en tiempo real de lo que vas a aplicar.
Después está lo otro que es monitorear de alguna manera que vos después puedas hacer una prescripción para una pulverización por zonas. Eso existe, estuve hablando recién con Julián Muguerza, él está trabajando en eso. Y lo que están haciendo es también por inyección, o sea, donde hay determinadas malezas, ellos le hacen la prescripción y sin usar aplicaciones selectivas te inyectan donde vas pasando por ahí. Todo esto es geoposicionado, no es que lee en tiempo real, sino que tiene la prescripción para cuando pasa por este lugar, aplica 2,4-D y cuando pasa y el resto del lote no aplica, por ejemplo. Entonces, se está haciendo en la práctica, está muy poco avanzado en cuanto a cantidad de superficie que se hace de esta manera, pero estamos convencidos de que es el camino a seguir. Estamos convencidos de que la siembra directa es el camino, con todas las rotaciones de cultivos y todo lo que esto significa, para no erosionar los suelos y para mantener la materia orgánica, y sabemos que eso lleva a mayor uso de herbicida y estamos convencidos de que eso lo tenemos que disminuir. Entonces las herramientas que vos estás hablando probablemente no sea el taller en el cual explayarnos, pero existe en el mercado. Algunas parecen muy caras, la verdad que donde haces las cuentas se te pagan todas y es un camino que tenemos que recorrer todos. No sé si está o querés hacer algo más específico. No. Quería saber si estaban haciendo algo específico ustedes con eso, ¿no? Bueno, si nadie va a hablar, te cuento que también con la misma empresa que se llama Milar, que desarrollamos Hacha, que es la app de monitoreo de malezas, estamos desarrollando también un producto que es para aplicar, o sea, un equipo que es para aplicaciones selectivas. O sea, como lo que ya existe en el mercado, pero argentino, y que además el día de mañana, porque son cámaras ópticas y no son sensores, el día de mañana va a poder hacer aplicación en posemergencia. O sea, te va a poder diferenciar surco de trigo de no surco de trigo, o te va a poder diferenciar una maleza de otra, pero para eso todavía falta. Acá hay una. Hola, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para monitorear el banco de semillas? Sí, desconozco si hay tecnologías que te permitan hacer eso. Me imagino que a nivel experimental capaz que sí, pero en la práctica es imposible. Nosotros, podría volver para atrás, pero acordate que cuando vemos los estadios de las malezas, uno es semillada. Entonces, cuando nosotros vemos que las malezas están semilladas, tales malezas en tales partes del lote, registrar eso nos va a ayudar al manejo posterior. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, en esta época nosotros hacemos mucho trigo y cebada. Entonces, en esta época tenemos que definir la aplicación de herbicidas. Generalmente no tenemos malezas complicadas en los cultivos de trigo y cebada, pero sí tenemos una maleza que es cara de controlar, que es la avena negra o avena fatua. Y muchas veces el monitoreo es recorrer el lote tan detalladamente que a veces se te escapan manchones y todo. Entonces lo que hacemos nosotros es siempre en noviembre, por poner una fecha, en las recorridas que estamos viendo otras cosas, no malezas sino otras cosas, anotamos en cuáles lotes y en cuáles partes del lote se nos escapó la avena negra y lo anotamos, y en esta época vamos y miramos los registros de la última vez que hicimos fina. Entonces es un complemento y la verdad que estamos hablando de ahorrarnos $30 por hectárea por una decisión bien tomada en ese sentido. Pero la pregunta es muy buena y es muy necesario y hace al monitoreo y al uso que hacemos de lo que estamos registrando. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Querés comentarnos algo de las aplicaciones dirigidas? Las aplicaciones dirigidas, como les decía, o selectivas, digamos que esas son las que van leyendo en tiempo real y van aplicando donde ven verdes hoy en día. Y el día de mañana va a ser donde vean maleza o donde vean determinada maleza. Nosotros pensamos que es un camino que hay que recorrer. O sea, no dudamos de que es un camino que hay que recorrer. Lo que hay que ver es en qué velocidad lo hacemos y cómo lo financiamos, porque realmente en general son cosas que cuesta al principio económicamente, pero donde hacer los números, tengo acá también un amigo que trabaja bastante el tema, donde hacer los números se justifica, se paga, entonces desde ese punto de vista conviene. Pero si nos vamos al concepto siembra directa, no queremos erosión eólica,
hace un mes estuvimos en Europa y la verdad que se ven cosas de erosión y de destrucción de la materia orgánica que meten miedo. Entonces cuando vos vas a preguntar, che, ¿vos usás glifosato o no? Ah, bueno, y vos sí, entonces vos sos un no sé qué, esto que el otro. Pero están destruyendo la materia orgánica, se están erosionando los suelos desde hace muchísimos años y eso pasa en gran parte del mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir con el sistema de siembra directa, cuidar el suelo que es totalmente no renovable, con todo el sistema de siembra directa incluido, y sí tenemos que bajar las dosis de agroquímicos con un montón de herramientas. O sea, ahí tenemos los cultivos de servicio por ejemplo, las aplicaciones selectivas es una herramienta más. Existe otra herramienta súper interesante que es el destructor de semillas. En Australia hace muchos años que están con el destructor de semillas Harrington, que es un molino. El año pasado lo vimos, tuvimos un simposio que estaba Harrington. Harrington es un farmer, fierrero, que desarrolló eso. Es un molino que antes iba atrás y ahora va adentro de la cosechadora. La granza pasa por adentro del molino y el molino aplasta la granza y distribuye el rastrojo. En la granza van las semillas de malezas porque son livianitas y te destruye arriba del 95-99% de las malezas. Entonces es una tecnología fascinante y que nosotros en Argentina no puede ser que no se esté probando. En Estados Unidos la estaban probando como 5 universidades y estaban ahí los especialistas contando sus resultados para cada una de las malezas. Para que se den una idea, porque ustedes dirán, bueno, pero las malezas chiquitas, las semillas chiquitas no las matará. Yuyo colorado y raigras tiene arriba del 95-99% de control. Control de lo que pasa por adentro del molino. Ahora, si vos como única herramienta, ya lo estaban probando, como única herramienta vos tenés el destructor de semillas Harrington y el resto haces cualquier cosa con las malezas, empiezan a proliferar los individuos que semillaron antes de que pase el destructor de semillas Harrington o los más peticitos que no agarra la cosechadora. Entonces tenés malezas resistentes al destructor de semillas. Una vez que surge una alarma, ¿qué pasos son los que se siguen y cuánto normalmente se demora en declarar o no a una maleza resistente? Eugenia, si nos ayuda. A ver, acá está Eugenia que es de REM y seguramente tiene más información que yo de eso. Hola. Bueno, una vez que se recibe el alerta a través de la aplicación o a través de, digamos, de una información directa, un mail o algo, bueno, se analiza a ver si eso, si es potable esa información o no, y bueno, si puede llegar a ser una maleza resistente, se toman muestras, se le pide que a la persona que hizo la alerta que tome muestras de la semilla de esa maleza resistente y de alguna maleza que sea no resistente de la zona. Y bueno, y ahí se lleva a analizar a un laboratorio específico para eso, que trabajan con REM, y bueno, eso puede llevar un tiempo hasta que se declara si es resistente o no. Dale, la última, vamos. Y ¿Alguna nos más? vamos, chicos. Hola, ¿qué tal? Una consulta. ¿Con el tema de monitoreo hay algún diferencial respecto a gramíneas anuales, perennes, latifoliadas? Y también respecto a si hay varias camadas durante el ciclo del cultivo. Sí, está muy buena la pregunta porque cuando nosotros nos vamos a estos monitoreos intensivos que yo le decía que son impracticables, bajándote tantas veces abajo de la camioneta, yo me olvidé decir algo, pero cuando monitoreamos de arriba de la camioneta también hay que bajarse, O sea, ahí gran parte del lote lo puedes hacer desde arriba, pero también tenés que bajarte, correr el rastrojo y mira. Entonces, esos tan intensivos están hechos para sistemas de labranza convencional. Los tipos lo hacen pre-siembra y después lo hacen 2 veces posemergencia, ¿no es cierto? O sea, es pensando en labranza convencional. Generalmente con eso les alcanza. Y tienen también información de la semillada de malezas de años anteriores, para usar los preemergentes y todo. En nuestra zona lo que nosotros hacemos en cuanto a periodicidad es generalmente los lotes que están bien monitoreados durante los barbechos los monitoreamos cada 2 semanas. Entonces por eso también el lote lo vas y durante muchos años, entonces el lote ya lo vas conociendo, sabes dónde están las malezas, entonces la periodicidad depende un poco de eso. Y en cuanto a la maleza, ¿cuál es? Es muy importante conocer los flujos de emergencia de cada maleza. En general no hacemos una distinción
por qué malezas hay en el lote o a qué maleza está dirigido, porque nosotros no dirigimos el monitoreo de una maleza, lo dirigimos al sistema. Después de ahí surgen las malezas que tenés. Después, en casos particulares, nosotros, por ejemplo, con Yuyo Colorado tenemos pocas experiencias, pero lo que sí es importante igual saber que durante diferentes épocas del año aparecen diferentes malezas, ¿no? Pero no lo tenemos protocolizado. Y de hecho, como verán, acá planteamos más preguntas que respuestas, ¿no? El laburo queda para cada uno. O sea, lo que estamos diciendo acá es que no hay una forma de monitorear con un protocolo que le va a servir a todos los que estamos acá adentro, y ni siquiera a todos los campos que yo asesoro. Yo asesoro campos en los cuales va un protocolo y campos en los cuales va otro protocolo. Pero teniendo en cuenta estas cosas que charlamos hoy, tenemos que sentarnos y poner cabeza, que es lo que generalmente tratamos de no hacer, y nos va a ayudar a manejar mejor el sistema. Pero te pongo un ejemplo que está bueno. ¿Puedo, Miguel, todavía? Dale, dale. Fíjense esto. Esto es, bueno, raíraz en nuestra zona, en el sudeste de Buenos Aires, el trabajo de Ramón Gigón. El raíraz crece o sea, el raíraz emerge sobre todo en otoño. No sé si ahí se ve, pero bueno, esto arranca los monitoreos 25 de febrero y para el 20 de mayo ya tenés gran parte del raíraz emergido. Entonces vos ves esto y decís, bueno, buenísimo, yo con esta información ya más o menos puedo dirigir el momento de monitoreo, las aplicaciones y qué sé yo. Ahora, fíjense, para el mismo año, diferentes localidades. O sea, lo que estábamos viendo es algo a nivel macro, pero después, según la lluvia, según la cantidad de rastrojo que tenés en el lote, eso cambia todo el tiempo. O sea, un lote con rastrojo de soja de 1000 kilos porque tuviste una sequía, no es lo mismo que un rastrojo de soja de 5000. Ahí te cambian los grados día, te cambian un montón de cosas y te va a hacer que sea totalmente diferente para ese lote y para esa maleza el comportamiento en un año con respecto a otro. Entonces, con todo eso es que tenemos que sentarnos y ver el sistema que tenemos y ver cómo podemos hacer mejor los monitoreos. ¿Listo, Agustín? Bueno, muchísimas gracias por Muchísimas gracias.